Yo voy a arrancar diciéndote que te damos la bienvenida a la 9ª jornada de Arquitectura Investiga. Muchas gracias. Que organizó la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y agradecemos a Viviana y Anita por crear este ámbito de entrevista. Bárbaro. Hoy a la mañana nos encontramos y capté en tu personalidad como que la necesidad de estar en la tierra, o sea, como que le disparaste el encierro del sun y buscabas el sol. Sí. Y de alguna manera me sentí identificado porque yo buscaba el agua. Entonces esos primeros elementos básicos me parece que, pienso yo, son los que nos ata al territorio. Entonces, como primera pregunta, me gustaría que comentaras cómo fue tu formación, o sea, tanto académica, pero más que nada de vida. ¿Cómo se te da de meterte así tanto con la tierra? Bien. Con el territorio. Mi formación artística es en una academia de bellas artes, en una escuela de artes visuales que tiene la provincia de Entre Ríos, una de las primeras escuelas de artes visuales en la provincia, que es en la ciudad de Victoria, donde yo nací y vivo ahí, ¿no? Ahí me recibo de profesora con estudios superiores en artes, con la especialidad de escultura, y luego continúo los estudios en la Universidad Litoral. Hago la licenciatura de arte, siempre buscando como un perfeccionamiento académico dentro del arte, porque mi camino específico se inicia en el arte desde la docencia, porque las prácticas artísticas académicas las empecé a considerar como que no eran o no iban a ser mis modos y medios de poder sostener mi relato. Ahí es como que me doy cuenta de que si bien la escultura me apasionaba, me gustaba, pero que no era una modalidad que podía contener lo que yo tal vez tenía para contar. Así es que participo de uno de los primeros colectivos de mujeres que se llamó Tricoteras. Éramos 6 mujeres de distintas provincias del país y comenzamos a tejer en la naturaleza. Ese fue como un gran disparador de un cambio de no al encierro del taller, no a los materiales tradicionales de la escultura, sí al espacio abierto, sí al trabajo in situ y de alguna manera tener el primer trabajo artístico relacionado específicamente con el territorio. Ahí uno estaba en una comunidad, en un espacio de tierra de otro, donde uno comenzaba desde su lenguaje a hablar con los otros. Ese grupo Tricoteras llegó hasta el 2011, haciendo una última intervención en un islote que es el islote Curupí, que está frente a la ciudad de Paraná, sobre el río Paraná. Ya perfecto. Tricoteras era un grupo de mujeres que comenzó a sumar otras y otros artistas que trabajaban en la tierra. En ese sentido, también hablando recién acá afuera, yo te comenté el tema de estas reuniones de Arquitectura Investiga, que yo ya veo viendo desde hace unos años, que es una situación como muy estanca, muy encapsulada dentro de la facultad. Y vos me dijiste algo que sí, que está bueno, o sea, hay que salir del ámbito de la facultad y exteriorizar esto a otro territorio, ya que estamos en el tema del paisaje. Me pareció bien, y en ese sentido, o sea, veo también en vos una necesidad de no solamente una producción individualista, sino trabajar con colectivos. Recién nombraste el primer colectivo, y en relación a eso te pregunto que me comentes algo de lo que fue o es el taller flotante. Claro. Esta cuestión de que yo comienzo lo artístico a trabajar en este colectivo y después me sumo a otros colectivos, se comienza como a expandir en la ciudad de Victoria, ¿no? Soledad Ferrería, que es con quien hoy tenemos taller flotante, que ya no es únicamente un colectivo, sino es una asociación civil, es con quienes iniciamos en el 2012 repensar nuestro territorio isleño. Taller Flotante se inicia no como colectivo de artistas, sino se inicia como una plataforma de proyectos, un espacio cultural donde quien deseaba poner un proyecto en acción lo podía hacer a través de Taller Flotante en el marco de nuestro humedal.
Así se inicia Taller Flotante con un primer abierto proyecto. Digamos, no solamente dentro de lo que es la ciudad de Victoria, sino abierto al territorio. Abierto al territorio, porque también empezamos a pensarnos de cuál era nuestro territorio. Sabemos que nuestro territorio no era Victoria ni era Rosario, era el sur del Delta. Bueno, entonces ahí en un pasaje dice el viaje o el paisaje como generador de conocimiento. Y entonces yo armé una especie de esquemita donde aparece observación y abordaje. O sea, una observación que de alguna manera yo la asocio a los trabajos que estamos haciendo con los alumnos. Nosotros los llevamos al territorio a observar. Y hay como... es más difícil observar y aprender en el sentido de tomar del paisaje que el tomar de la ciudad. Es como que el ojo está más acostumbrado a cuestiones de la ciudad y no del paisaje, entendiendo a lo mejor la ciudad como un paisaje artificial, pero es como que uno ya se nació dentro de eso y es parte. Ahora, cuando uno sale al paisaje y se encuentra con esas vastedades, es como más difícil el aprendimiento de situaciones. Y en ese sentido, yo te pregunto dos cosas. ¿Cómo es tu modo o cómo son tus herramientas para operar en ese paisaje? O sea, a mí me gusta hablar de la cocina, de los trabajos. O sea, ¿cómo cocinás? ¿Con qué herramientas y con qué ingredientes generás tus obras? Bueno, justamente eso, ¿no? Nosotros con el Taller Flotante decimos que en qué categoría poníamos a aquel aspirante que estaba en el Taller Flotante, quien era participante del Taller Flotante. Y nosotros proponemos una expedición. Entonces, quien se suma a uno tiene que tener esa característica de explorador, de expedicionario, también lo llamábamos así. Paranarangá para nosotros fue como una propuesta en la cual la pensamos, ¿por qué no lo hacemos en la ciudad de Victoria? Y creo que bueno, ser explorador y ser expedicionario, como en esos proyectos, a uno le enseñan desde qué lugar se para mirar un territorio, desde qué lugar escucha. Y comienza a hilar muchísimo más fino cuál es el sentido de la comunicación que tiene uno para con el otro en ese lugar. Creo que de alguna manera la obra es esa, la comunicación que uno puede llegar a establecer con el otro, tomando el saber del otro y acercando lo que uno puede aportar a ese territorio. Sí, yo creo que por ahí de alguna manera estas situaciones de trabajo con diversas aristas, diversas disciplinas, es como que nos está faltando un poco en la Facultad de Arquitectura. O sea, a mí me gustaría más el tema de la intromisión, llamémoslo de esa manera, de la música, del arte, de la poesía. No sé, me da una impresión de que estamos como tratando de sacar alumnos, pero orientado más al uso de una herramienta, al uso de una herramienta productiva y no a la persona como individuo y como hombre pensante. Por eso también me interesó otro título que le habían puesto a uno de esos talleres, que se llamaba, proyecto más que hablemos de talleres, que es la carpa islera y la música del agua. Me pareció un título fantástico. Sí. El agua relacionado con la música. Sí, el Taller Flotante inicia su primer proyecto con la carpa islera. Nosotros queremos reivindicar la circulación por el humedal, o sea, volver a transitar o volver a recorrer ríos y arroyos que dejaron de ser transitables a partir del Canal Camino. Y empezar a quebrar esa mirada que Victoria tiene sobre ese 70% de su territorio, que es isla, donde es inabordable, no se puede circular, es selvático, da miedo. Entonces la idea de la carpa islera fue comenzar a circular y probar que se puede circular a través de los lugares donde el Estado entrerriano se encuentra en islas, que son las escuelas. En islas hay 11 escuelas, de las cuales 3 son flotantes.
Entonces comenzamos a hacer un trayecto durante el 2013 y 2014 con ese recorrido sobre algunas de esas escuelas, las cuales habilitaban la posibilidad de que Taller Flotante llegara a esa escuela. Porque también tenemos que pensar que la isla invisibiliza muchísimas cosas. Entonces ahí comienza ese proyecto donde abrimos una oportunidad de generar proyectos en escuelas de islas, y ahí, bueno, músicos, estudiantes de cine, fotógrafos, ceramistas, escritores, se sumaban a estar 4 días en isla haciendo un intercambio de trabajo con la comunidad que rodea justamente una escuela de islas. Ese fue el proyecto Carpa Islera. Sí, mientras vos estabas hablando, estaba atendiendo un paralelismo entre lo que es el territorio de lo conocido y lo desconocido, que tranquilamente uno lo podría desplazar hacia la ciudad. Uno diría, Rosario tiene su Rosario conocida, que es la Rosario del Río, la del Puerto Norte, la del centro, y por ahí, si uno revisando un poquito, hay otra ciudad que es totalmente desconocida, que es la barrial, la periférica, la de la circunvalación, diríamos. Entonces, de alguna manera el proyecto Carpa Islera después se suma a lo urbano. O sea, era llevar una porción, si se quiere, de esa carpa y ese pedazo de isla que se encontraba en esa carpa al urbano. Y ahí comienza la Carpa Islera a circular con otras propuestas, con otros sonidos que tenían que ver con los de la isla en el marco de la ciudad de Victoria. Yo no sé si eso también formó parte de ese libro que he llegado a ver en el Blogspot, que me pareció muy interesante ese libro porque es como una condensación de toda la gente que de distintas áreas va sumando su granito de arena. Entonces aparecen mapeos, aparecen colecciones de paisajes, aparecen un relevamiento de aves y vegetación, aparece lo manufacturado. Sí. Y ahí es donde veo el otro proyecto que digo, esto qué bueno que sería para los alumnos nuestros. O sea, lo que llaman ustedes el proyecto Coser. Ajá, proyecto Coser. Que es un poco meter la mano en la masa. Exacto, sí. El proyecto Coser es parte de que ahora está en marcha, que es un proceso de retomar las arcillas de las islas, hacer un estudio, después sigue un trabajo de laboratorio de arcillas, y ahora estamos en la parte productiva de esas arcillas a través de un taller de cerámica, con la idea de generar justamente una cooperativa de cerámica. Y el tema de, volviendo a la integración de las islas, a ponerla en el tapete, diríamos, de visibilizarlo, que alguien visibilice ese trabajo, o sea, ¿de qué manera se podría abordar? O sea, evidentemente no hay un abordaje desde el gobierno. No. O sea, es una cosa como a hombro. Creo que justamente como haciendo una mirada amplia de todos los procesos o los proyectos que ha llevado adelante Taller Flotante, es de la manera que en el marco del Estado y del urbano, por así decirlo, se visibilizan lo que pasa en la isla, lo que contiene la isla y cómo se vive en la isla. Nosotros consideramos que desde Carpa Islera en adelante hemos hecho como el primer asentamiento de nosotras desde Taller Flotante en Islas, después la escritura de esa práctica que aparece en Atención Flotante, que es otra producción que se publicaron el año pasado. Y a la vez ahora con los talleres que tenemos montados desde Taller Flotante, uno de cerámica y otro de textiles, es como que también se sigue hablando de todo lo que pertenece a la isla, de lo que pertenece a ese territorio, y se está generando dentro del marco de la ciudad de Victoria, dentro del marco urbano de la ciudad de Victoria. Pensando en eso, o sea, a ver si se puede acoplar esto. Yo estaba hablando con un profesor de gimnasia y él dice, yo tengo ganas de hacer un estudio de la psicomotricidad actual de los chicos. Sí, no entendía. ¿Y a qué te refieres? Más que nada relacionado con el fútbol. Claro, bueno, nosotros nos sentábamos a hablar de fútbol y decíamos, claro, o sea, al perderse el territorio, el potrero, en la ciudad, los espacios
donde los chicos se agrupaban naturalmente, topográficamente irregulares, con piedra, con pasto, pero psicomotrizmente es como que los chicos se adaptaban a ese ámbito. Entonces ahora como que se perdió ese ámbito, ese paisaje, llamémosle mitad urbano, mitad rural. Sí. Y con esa pérdida de territorio se perdieron habilidades naturales que iban gestionando los chicos. Entonces digo, el habitante de Victoria, ¿es consciente de esa pertenencia, de esas islas, de lo que tiene ahí adentro? ¿O es como que, como te decía recién, yo me tomaba el barquito cuando era chico y me recorría en 7 horas? Llegabas a Victoria. El caminito por lancha para llegar a Victoria, pero no sin antes ir deteniéndonos en cada uno de esos puestos escolares o algunos asentamientos. Entonces ese recorrido, ese relato pausado, tranquilo, que ya te sacaba de la ciudad y te metía en una cosa mágica. Sí. Eso se perdió en la gente de Victoria. ¿Quedan rastros? ¿Se puede rehabilitar? Yo no sé, a ver, decir que se perdió o decir que no sé si estuvo en algún momento, sería muy grosero de mi parte aseverarlo. Pero creo que Victoria siempre, el riacho Victoria dividió muy claramente el urbano de la isla, y la isla es ese espacio que era un capital específico de los pescadores. Sí. Y nada más que de ese lugar. La isla no se veía ni como un lugar de recorrido, de paisaje, o como parte misma de una ciudad, porque el 70% de isla pertenece al municipio de Victoria, pertenece al ejido de la ciudad, está dentro. Claro, tampoco políticamente se gestionó ese acervo cultural y decir vamos a ese meterle... acercamiento o esa apropiación de ese otro territorio tan distinto de lo que es del continente, por así decirlo. Yo creo que nunca lo hubo. Yo tengo una relación muy clara con la isla porque yo iba a la isla cuando era chica, entonces es como para mí un mundo donde uno entra y no quiere irse. O sea, vos totalmente, yo siempre llamo ese minuto isla que comienza, el Negro Aguirre también desde su música lo plantea, uno entra en otra dimensión. No solamente en otros colores y en otros olores, sino que entra en una dimensión temporal totalmente diferente y que es muy diferente a lo que pasa en el urbano. Entonces creo que hasta hoy yo no puedo decir que Victoria se siente parte de ese lugar. Bueno, yo le comentaba a Ana que tenía ganas de armar algo para hacer ahí con ustedes, porque nosotros buscamos mucho en el alumno también esa manera de generar de tratar de capturar lo intangible, que es una cosa que nosotros en las situaciones proyectuales nos importa mucho y es muy difícil inculcar o de transmitir. Sí. Pienso que a lo mejor de una manera práctica, más que información por impregnación, el alumno pudiera captar mejor esas situaciones. Entonces por ahí yo dejaría abierta la puerta para eso. Y no sé, yo iría cerrando. Estuve buscando ahí, tengo un librito de unos escritos de Chillida, colega tuyo, y donde hay algunas palabras que a nosotros nos interesan mucho, y si me das permiso, sí, te lo voy a leer. No. Dice: desde el espacio, con su hermano el tiempo, bajo la gravedad insistente, con una luz para ver como no veo. Entre el ya no y el todavía no fui colocado, ante el asombro ante lo que desconozco fue mi maestro. Escuchando su inmensidad he tratado de mirar, no sé si he visto. O sea, son cuestiones, el tema de aprender la mirada, de ver y no ver, son como cuestiones muy importantes para nosotros. La luz. Sí, creo que es la gran deuda que tiene la educación, lo intangible. Lo intangible. Creo que es la gran deuda. Bueno, yo cerraría con esta deuda que nos deberíamos entonces de generar alguna situación
para capturar de qué manera le podemos encontrar la vuelta a eso. Dale. Dejaría una incógnita y un avanzar en algo, digamos, que no sea, que la entrevista no se termine en una entrevista, Sino que abra otra puerta. Que abra una puerta. Claro. ¿Eh? Te agradezco mucho. Igualmente.